porque al fin y al cabo este ejercicio de socializar las experiencias significativas en educación virtual se convierten en una refrendación de la pedagogía de la virtualidad, de lo que es y hace la institución. Quisiera contarles una experiencia que puede pasar como desapercibida, pero es significativa, en el marco de lo que administrativamente nosotros hacemos con otras instituciones. Participamos de varias redes y en esas redes que nosotros hacemos nos hemos encontrado con algunas sorpresas muy interesantes y que se convierten en oportunidades también muy interesantes para la institución. No todo el mundo sabe hacer virtualidad, pero todo el mundo se quiere montar en el carrito de la virtualidad, porque eso tiene muchas aristas. Eso tiene un conocimiento que hay que desarrollar y que la Católica del Norte ha desarrollado por 22 años. Lo podemos decir pues sin vanagloriarnos que nos hemos quedado tranquilos cuando asistimos a algunos escenarios de algunas instituciones que tienen grandes letreros y grandes inversiones en virtualidad, pero adentro todavía no la saben hacer o tienen una orientación distinta, porque ese componente del saberlo hacer y sobre todo ese componente pedagógico, digamos que se convierte en este momento para nosotros como la joya de la corona, ¿cierto? Ya lo sabemos y lo hemos dialogado mucho cuando hablamos de herramientas, y la virtualidad está por encima de herramientas, de tecnologías, de inversiones. El valor realmente de la educación virtual está en el conocimiento desarrollado, y ese conocimiento desarrollado especialmente por sus docentes. Ustedes tienen un saber apropiado. No sé qué tanto la institución ha sabido cuidarlo, protegerlo y enriquecerlo. Eso es un planteamiento que hay que mantener y que hay que cuidar y que hay que profundizar. Por eso tan importante siempre también fortalecer las líneas de investigación, los grupos de investigación, que creo que ese es uno de los elementos fundamentales, importantísimo. Hay que seguir trabajando en eso muy duro. Creo que les anticipo que va a ser una de las líneas en las que nos vamos a comprometer fuertemente en el siguiente plan de desarrollo, pues, o digámoslo así, en el próximo plan de acción del próximo año. Pues ustedes saben que en el 2020 cerraremos un quinquenio del plan de desarrollo, abriremos otro, pero la parte de investigación, y más que ese es uno de nuestros elementos fundamentales en la institución, porque ahí donde está también como la clave. Si tenemos el conocimiento, pues lo tenemos disperso, no lo tenemos sistematizado, no lo tenemos en constante evolución, pues nada hacemos. Así que este ejercicio sigue siendo muy interesante. Este es el segundo año que se hace. Qué bueno que diéramos el salto a que estas experiencias significativas no fueran solamente de la Facultad de Educación, sino de toda la institución. Entonces los decanos convertir de pronto en un evento nacional o internacional, o en un evento oficial de la institución, en el cual podamos involucrar otras instituciones que quieran saber realmente cómo es la educación virtual desde la experiencia nuestra. Como les digo, otras instituciones han querido solucionar eso con plata o con herramientas, y eso va mucho más allá y tenemos muchísimo más que contar. Ese es como el planteamiento que les dejaría yo en este conversatorio,
y el reto, así como me estoy comprometiendo aquí a trabajar fuertemente afianzando las líneas de investigación, pues que ustedes, este evento se sobrepase ya las fronteras de una facultad y toda la institución empiece a trabajar en ese tema de las experiencias significativas y esto termine en congresos internacionales o en libros o publicaciones, en fin, creo que hay mucho donde podemos darnos el lujo, el gusto de contar cómo lo hace la Católica del Norte. Aprovecho también este saludito para invitarlos 19, 20 y 21 de noviembre. Se va a realizar un congreso internacional de educación rural. Ese lo estamos realizando, pues nosotros nos involucramos ahí, es un evento que patrocina la Gobernación de Antioquia, lo estamos haciendo por una organización CEDAL y también avalada por Claxo, que es esa corporación esa es una asociación de ciencias sociales de Latinoamérica, está aquí presente y hemos trabajado con ellos, también CEDAL ha trabajado con ellos y ahorita la Secretaría de Educación pues va a realizar este congreso. Quienes quieran participar, por favor a Nilbert que le den el nombre para que nos separen los cupos para participar en el congreso. ¿Por qué? No, gratuito. Yo lo pago tranquilo. Nosotros tenemos una línea que no hemos vuelto a trabajar tan bien y yo creo que el Congreso nos puede ayudar porque una de las líneas que trabaja en la institución es la ruralidad. Recuerden nuestro origen, nuestra filosofía institucional. Entonces, la educación virtual nuestra nació para responderle a la ruralidad. Entonces, no se nos puede olvidar y nosotros todavía no tenemos un modelo de educación rural como lo han pedido. Hemos escrito, hemos hecho avances en los tiempos de la dirección académica de Juan Mauricio se trabajó fuertemente. El PAVA, digamos que es un resultado de ese trabajo, pero eso ahorita lo tenemos como un poco disperso y sería bueno nuevamente que a cualquier docente le pregunte si tenemos modelo de ruralidad y que digamos que sí, ¿cómo es? Adherido a la propuesta de educación virtual. Eso hay que retomarlo y volverlo a incorporar, que no se nos olvide. Por eso este congreso creo que llega en un buen momento para que lo podamos trabajar. Bueno, lo otro, ustedes saben, seguimos en esa tarea de buscar nuevos programas. Acabamos de pasar una visita para 3 programas nuevos. Hay otros que no los tienen allá en el ministerio y no dicen nada porque no están muy saturados, esperando pues nuevos registros. Pues Nilbert ahorita me dio una noticia muy buena y era que, como era de esperarse, el rebote del 1330 nos debe llevar a que nos permitan recuperar las licenciaturas. Ya Nilbert hizo una gestión muy especial que fue elevar pues un derecho de petición al ministerio, que bueno, entonces podemos ofrecerlas o no. Y la respuesta es sí, ofrezca, aunque llegara a una reglamentación. Nosotros ya en el Consejo Académico habíamos hablado mucho de arriesgarnos a presentarla y pues lo más que podíamos hacer es que nos dijeran que no y no nos mandaran visita, pero ahorita casi que nos dieron un espaldarazo. Eso es muy importante para la institución, recuperar la licenciatura. Recuerden que cuando aquella ministra, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues abruptamente sacó, pues, nosotros pudimos haber perdido 500 o 600 estudiantes de licenciaturas y todavía nos la piden por todos lados. Yo creo que es una oportunidad para incorporarlas y las nuevas que saquemos, si sacamos las mismas, pues vengan también con un valor agregado. Yo creo que uno de los valores agregados que puede tener, y es porque recuerden que el 1330 permite sacar un registro único y no un registro por modalidad. Eso nos va a permitir a nosotros maniobrar de una manera especial
y porque queremos concentrarnos en esa experiencia de la virtualidad asistida. Antes pues ya estábamos resueltos a pedir registros para la semipresencia o la distancia, pero creo que con esta noticia nos va a permitir hacer moñona y pedir un único registro en varias modalidades. ¿Y eso por qué? ¿Pero por qué? Pues todavía vivimos la cultura de la presencialidad. A nosotros nos angustia mucho en el mismo Santa Rosa de Osos, donde tenemos el campus, o en Caucasia. Caucasia tenemos la sede lista con 6, 8 salones, ya empezamos la segunda etapa, que es el segundo piso, con otros 8 salones, pero no hemos podido hacer nada, porque mucha gente quiere estudiar, y todos cuando le decimos, pero es virtual, no, yo espero que traigan algo. Sabemos que eso ya hemos vivido la experiencia, hay que permitirle a la gente que viva la experiencia para que pues, se convenzan de las bondades de la virtualidad, pero por eso yo creo que tenemos que incursionar en otras propuestas y nosotros guardar, así como la Virgen María todo lo guardaba en su corazón, esperar que la gente se dé cuenta y después vaya fluyendo la virtualidad. Entonces, especialmente para, por ahora, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y Caucasia van a tener unos espacios diseñados para vivir otras experiencias formativas que nos ayuden a dinamizar la virtualidad. Por eso, ustedes saben, nosotros tenemos un documento institucional elaborado, teórico, fundamentado, que lo llamamos la virtualidad, la propuesta de virtualidad asistida, para no llamarlo pues como un acompañamiento de la presencialidad en la virtualidad, pero creo que el término es hasta muy diciente, virtualidad asistida. Para tratar de conquistar todos esos públicos que quieren algo de nosotros y que le temen a la virtualidad. La gente quiere encontrarse, quiere un profesor, quiere sentirse, quiere vivir esa sensación de levantarse más temprano, de montarse a un bus, de ir a sentarse en un escritorio, en una silla universitaria, de ver a alguien. Bueno, démosles ese gusto. Sin embargo, la metodología y toda la propuesta seguirá soportada en la virtualidad, pero démosle a la gente ese gusto, que ellos vayan trabajando y lo vayan haciendo, y de la mano de eso también fortalecer mucho la extensión, la formación continua en la gente. Yo creo que con eso sí podemos hacerlo y tenemos que movilizarnos. Eso nos va a permitir también vivir experiencias que para algunos fueron experiencias del pasado, que pueden volver otra vez al presente, y para otros de ustedes experiencias que de pronto ni siquiera han vivido todavía, y es coger la maletica y viajar a un municipio a hacer virtualidad asistida. ¿Quiénes de aquí vieron esa experiencia? Pues Nelson, que es el decano de Sonia también vivió la experiencia, David, apenas, Alex también. Sobre todo, no nos vamos a arriesgar mucho. En San Pedro de los Milagros, padre Pacho, el anterior rector, hizo una gestión porque la parroquia tiene una normal, pues el edificio una normal que es oficial. Construyeron sede nueva y nos van a entregar parte del edificio para que hagamos lo que queramos ahí. Entonces nos vamos a ir con la experiencia de los centros aprendes del cibercolegio, con formación para el trabajo, con el centro Labore y lógicamente educación superior. Que digamos que mientras nos vamos posicionando, creo que la ruta un poco es trabajar intensamente en la formación continua, en la extensión, los cursos cortos, los MOOC, y lógicamente seguir con la propuesta de educación superior, pero tenemos que ganarnos la gente, que la gente le pierda el miedo a la virtualidad y que le entienda cómo se vive, y mientras tanto entonces hacer eso. Yo creo, tengo la plena confianza que el año entrante vamos a empezar con esa nueva dinámica y vamos a estar viajando a apoyar grupos de estudiantes. Bueno, recomiendo mucho que lean el documento de virtualidad asistida, porque tienen elementos muy interesantes de cómo
cómo se abordarían los encuentros con los estudiantes, porque muchas de las actividades que se van a hacer con ellos ni siquiera son académicas, sino de bienestar, pero es para fortalecer también toda esa parte. Y ustedes saben, algunos de ustedes han participado de la experiencia del proyecto en Ruta en Río Negro. Algunos de ustedes nos han acompañado. Creo que ese se convirtió en un referente muy interesante. Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en su mayoría mujeres cabezas de familia o gente del mundo del trabajo, y mayores de 25 años, o sea, todas personas adultas. Empezaron 5 carreras, 3 profesiones y 2 tecnologías. Imagínense personas que hacían muchos años habían dejado de estudiar, tenían muchas debilidades. De lo primero que nos dimos cuenta para poder empezar y que no desertaran fue haber estado un curso de ofimática, tan sencillo como eso. Pero ellos tenían una cosa particular. Cuando empezó el proyecto, nos dimos a la tarea de poner una persona a coordinar, identificar unos docentes que sirvieran de docentes de apoyo, que son docentes virtuales nuestros, y empezamos la tarea de reunirnos con ellos. Y los primeros encuentros todos fueron presenciales. Nos dimos cuenta rapidísimo que tenían unas deficiencias como la ofimática, como la lectoescritura, cosas básicas, elementales. Tuvimos paciencia y ellos también, y abordamos esos temas. Y ahora, de 150 que empezaron, ya van en el 5.º semestre, o sea, mitad de carrera, de 100, sí, somos como 150, ¿no? Aquí no está Luz Dari, que es la que coordina, pero van como unos 110. A mí me parece un número altísimo, pues. Ya ha sido la mitad o menos. Sin embargo, un número altísimo que lleva mitad de su carrera y lo estabilizamos. Ellos recibían algunas tutorías o refuerzos, pero todas las 5 carreras, todos juntos. Ellos iban a unas citas en un colegio en Río Negro, y entonces iban los decanos, iban los profesores, estaban allí. En la oficina siempre los profesores se rotan y están una vez a la semana atendiendo personalmente o físicamente a un estudiante que lo requiera. Lo hacían al principio, ya nadie va, porque ellos ya saben y escriben o llaman. Entonces es muy fácil. Aquí creo que a los que más le ha tocado, que se llama Pablo y Teresa, se fueron. Que ellos contaran con bueno, a Nildo también le ha tocado, subir, o sea, los acompañamos, y en este momento eso del aprendizaje autónomo sí que empezó a funcionar de una manera muy interesante, pero les dimos los elementos, perdieron el miedo y ya funciona. Eso es lo que queremos replicar en otras partes, por ahora en Santa Rosa y en San Pedro. Pues, en San Pedro están dadas las condiciones, en Santa Rosa también hace mucho tiempo tenemos el campus con 15 o 20 salones que viven desocupados, con toda la infraestructura, el internet, todo, lo tiene todo menos gente. Y es porque no hemos trabajado en algunas estrategias para conectarnos con las poblaciones cercanas, para que sepan que allá se va a estudiar. Y hay una desconexión y un desconocimiento, ha terminado hasta en un desconocimiento de mucha gente. Allá cerca de 200 jóvenes todos los sábados madrugados o los viernes de la noche migran a Medellín a estudiar, y estudian con otras universidades y vienen a la UNAD. Es una que utiliza mucho esa estrategia, es virtual, pero van a tutorías cada 8, cada 15 días, o sea, eso tampoco lo estamos inventando nosotros, pero hace falta, digamos, como una conciencia, una promoción, una concientización, porque, o sea, en Santa Rosa nos hicimos tan virtuales que ya la gente cree que no estamos allá, y ese territorio hay que recuperarlo, porque están todas las condiciones. Otras universidades van y hacen inversiones y alquilan local y tienen que transportar, y tienen que hacer cantidad de logística. Entonces, vamos a trabajarle muy duro. Bueno, y Caucasia, ustedes saben, Caucasia, de ese territorio, de todo ese territorio del norte, nordeste y Bajo Cauca,
es el municipio más grande, tiene más de 100.000 habitantes, sin contar pues, los otros. Con los otros municipios que están cercanos pueden llegar a los 900.000. Hay todavía mucha deficiencia en la oferta de educación superior, en la educación para el trabajo, pues ni se diga. Creo que estamos en el momento, pero no nos podemos equivocar, porque cosas tan sencillas como la que decimos, no, es que nuestra modalidad es virtual, lo decimos así a rajatabla y la gente lo entiende, así que es que y ellos quieren otra experiencia, ofrezcamos, en la que ya tuvimos la experiencia referente y hemos sistematizado también esa experiencia como lo hicimos en Río Negro, es otra manera de llegar mientras nos seguimos expandiendo, seguimos creciendo, porque nada hacemos si seguimos trayendo oferta, buscando registros, pues si nos fallan esas estrategias de lo que la gente está necesitando, de lo que la gente quiere, especialmente en el territorio. Bueno, creo que están como las dos cositas que quería compartir aprovechando que están aquí. Esperamos que este evento sea muy productivo, que estas experiencias que estamos compartiendo vayan más allá de esta facultad y que esto nos pueda enriquecer suficientemente para que nos demos cuenta que la institución tiene un saber propio, ha desarrollado su propia pedagogía de la virtualidad y que seguimos siendo en el país pioneros y ojalá algún día volvamos a ser también líderes. Bueno, muchos éxitos. Bueno, entonces, agradeciéndole al padre Diego el saludito y entre sus muchas palabras nos habló de experiencias. Esa pudiera ser la palabra clave que vamos a abordar hoy. Son experiencias significativas que sirven pues como una especie de marco dorado para este propósito como tal. Bueno, yo quisiera robarles a ustedes también, antes de entrar en materia, unos minutos, precisamente con unas palabras inaugurales de lo que de alguna manera involucra también una historia, una experiencia, unos aprendizajes derivados de lo que les quiero mostrar para entrar en materia como tal. Entonces, ¿quién les habla? Es docente del curso Periodismo y Géneros Periodísticos, formuladas a ese texto. Se le entregaban a los estudiantes, por supuesto, la formulación de la actividad, como lo demanda pues digamos, la formación o por competencias de la universidad, y más o menos era algo similar a esto. Es más, esto era lo que se le entregaba al estudiante. Había todo un encuadre de la actividad evaluativa como tal, la competencia global, el elemento de competencia, los criterios de desempeño, los propósitos de aprendizaje. Todo eso está en el curso. Eso no se lo inventa el docente, eso ya está predeterminado, pues llamémoslo así. Bueno, y otra serie de características, cómo hay que presentar la actividad, la nota máxima, la fecha de liberación, la fecha de entrega, y etcétera. Tendría, por supuesto, toda la caracterización, el producto, bueno, y todos los instrumentos o herramientas que el estudiante debería abordar justamente para que esa entrega se hiciera como tal. ¿Qué se espera del aprendiente, de nuestro estudiante, en una actividad como esa? En primer lugar, ya lo dije más temprano, que construya, que comprenda justamente conceptos en voz propia, a partir de ese principio de formular preguntas. Estamos abordando entonces a Freire, insistimos en eso. Y que esa voz propia, el estudiante sea capaz de transferirla, de llevarlas a contextos cercanos, a sus entornos, donde él vive, donde él labora, donde él convive.
Ese era el propósito de esa actividad como tal. Pero por supuesto, todo eso en armonía con lo que persigue la institución en la formación del perfil de un comunicador social. Es decir, que sea un ser, un profesional integral y idóneo en ese campo del conocimiento. La comunicación social no es una disciplina, no es una ciencia, es un campo del conocimiento. Bueno, y frente a eso entonces, ¿cómo nos lo propusimos? ¿Cuál era la estrategia, la ruta metodológica creada para que esa actividad surgiera? Pues en principio hay que decir pues que el estudiante debe hacer acopio y abordaje de las lecturas sugeridas, que los contenidos, que las lecturas obligatorias, que las lecturas de profundización, que de alguna manera están al alcance de un clic. Lo otro, que el estudiante elaborara una matriz con base en esa regulación. Lo que voy a mostrar a continuación son los ejemplos ya, bueno, esta es la matriz en ese caso como tal, que también la vieron ustedes en un documento Word como tal. Entonces, una matriz nos sirve simplemente para ir documentando una intención. El trabajo o el entregable no era la matriz, era el contenido de la matriz. Hay que decirlo en esos términos como tal. Lo otro era que el estudiante incentivara su creatividad, llevara digamos, lo que el texto le estaba diciendo, él fuera capaz de elaborar discursos, conceptos, pensamientos que de alguna manera dieran cuenta de la apropiación de ese texto, pero también la aplicación o transferencia a contextos reales. Miremos un ejemplo de lo que hizo un estudiante como tal. Entonces, en esa matriz antes indicada, le decíamos al estudiante, plantéese un título o un tema creativo a partir de unas lecturas ya leídas, ya abordadas. El estudiante propone este título, digamos, sugestivo o creativo para él. ¿Cierto? Para los que conocemos el campo de la comunicación, vemos en eso ciertos niveles de esfuerzo y de creatividad que cumple con esa expectativa del proceso como tal. Bueno, pero también se le pedía al estudiante que de alguna manera, a partir de ese tema creativo, formulara una tesis, un planteamiento, un propósito comunicativo de eso que él estaba desarrollando, ¿cierto? Y entonces el estudiante, a partir de ese tema como tal, iba formulando esta tesis, este planteamiento. Este es el planteamiento de tesis desde un profesor de la Universidad de Antioquia llamado Álvaro Díaz, quien dice, para ensayos, para textos académicos, la formulación de una tesis se formula con base en esta sencilla ecuación: un tema delimitado, un verbo y un comentario a ese tema delimitado. Es una proposición. El estudiante hizo bien la tarea en esa parte y esa tesis es lo que él va a desarrollar a lo largo de su ejercicio. Pero también se le pedía al estudiante en esa matriz, por favor, de acuerdo con las lecturas que usted abordó, cite y referencie de acuerdo con las normas de la APA. Aquí tiene la referenciación y la citación de la muestra, por falta de espacio ahí, pero hizo el ejercicio. Entonces también es digamos, un acierto del estudiante en ese propósito. Pero aquí viene ya lo importante. Digamos que lo anterior es toda esa contextualización general y luego se le decía al estudiante, ahora sí, formule preguntas. Una pregunta problemática, que ya tiene un tema delimitado, que ya tiene usted un planteamiento, una tesis, y se le orienta al estudiante. Si tenés un tema, si tenés una tesis, convierta esa tesis en una pregunta abierta, que es lo que usted va a resolver con base en el ejercicio como tal. Entonces el estudiante se formuló esta pregunta. Observen la coherencia con la tesis que planteó anteriormente. Bien, y acto seguido, esa es la pregunta rectora, una pregunta paraguas, se le decía al estudiante como tal: ahora, señor estudiante, por favor, su propósito es que usted le formule o desglose esa pregunta en otras subpreguntas, o sea, unos hijitos de esa pregunta categorial o esa pregunta principal. Pero el asunto no termina ahí, sino que se le decía al estudiante: ahora respóndalas con base en esas lecturas que hizo,
con base en su comprensión de esa lectura y con base en la realidad en la que usted vive o se desarrolla, pero iba más allá desde la percepción pedagógica o la intención pedagógica. No solamente diga, sino demuéstrelo con unos ejemplos. Y esos ejemplos son los que le dan, digamos, proyección, aplicación a contextos reales donde ese estudiante vive, o desarrolla o se elabora. De alguna manera el estudiante entonces elabora una pregunta abierta que se deriva de la pregunta principal, están sus respuestas y luego viene el ejemplo. Entonces esta es la elaboración que de alguna manera el estudiante vaya elaborando pues, y que va dando cuenta de esa comprensión como tal. Y el ejercicio terminaría, o termina, simplemente diciendo, ahora recoja la cosecha, con las respuestas dadas a las subpreguntas o a los hijitos de la pregunta principal, elabore un texto coherente. Escriba un texto coherente que le dé respuesta a esa pregunta grande, a esa pregunta problemática. Entonces el estudiante, con base en eso, hacía algo similar a esto. En la captura de pantalla no cabía en la diapositiva, pero es más extenso el texto. Pero se le daban las instrucciones. Máximo 4 párrafos, que dé respuesta a la pregunta abierta, recurra a la respuesta a las preguntas formuladas, utilice marcadores discursivos para que haya una intertextualidad, una cohesión y una coherencia en ese discurso como tal. Pero ahí no termina el ejercicio. El ejercicio termina cuando se le dice al estudiante, autoevalúese, ¿qué aprendió de ese ejercicio? Entonces ese ejercicio de alguna manera el estudiante lo plantea de una forma de autoevaluación. Él decía qué aprendió, en dónde estuvo sus debilidades. Entonces estamos hablando de un proceso de metacognición, que es un principio pedagógico del cual nosotros también debemos de tener control en ese ejercicio. ¿Cómo valoró el docente esta actividad? Utilizó los medios y herramientas que tenemos, la rúbrica desde la plataforma Canvas, pero indistintamente pudiera haber sido otra herramienta, otra técnica para valorar ese tipo de ejercicio. Y lo valoró con base en 4 o 5, digamos, dimensiones que demuestran la complejidad de la actividad. 1, por supuesto, la comprensión lectora. 2, las respuestas argumentadas. 3, la coherencia del texto que organizó con base en la pregunta formulada, las normas de la APA y la escritura. Todo comunicador debe hacer de la herramienta del lenguaje, por supuesto, su medio ideal como tal. Todo esto para terminar digamos, este comentario a ustedes, esta experiencia, como para indicarles entonces que hay digamos, una evidencia de la articulación compleja entre propósitos de aprendizaje con los aprendizajes significativos y situados del estudiante. Segundo, que el docente de alguna manera somos responsables de que esa complejidad funcione desde la formulación de las actividades que nosotros le planteamos. Tercero, que esta socialización de experiencia de alguna manera es una posibilidad de aprender entre nosotros, de aprender del otro como un espejo. Cuarto, que de eso es que se trata este seminario, que de eso es que efectivamente nosotros es lo que queremos que ustedes nos compartan sus experiencias y es lo que vamos a mirar hoy. Yo quisiera, para terminar, dedicarles entonces ya para entrar en materia, indicándoles entonces que en el año 2017, en el marco de los 20 años de nuestra institución, realizamos el primer seminario institucional Socialización de Experiencias Significativas con sello propio. Se organizó como un evento previo al primer Congreso Internacional Educar en la Sociedad Red, Realidad, Retos y Perspectivas. Ese primer seminario de carácter interno, como el que hoy nos convoca, se propuso, entre otras cosas, seleccionar aquellas experiencias significativas en educación virtual y en procesos administrativos de la Católica del Norte para presentarse luego en el marco de ese certamen internacional del cual se abordó anteriormente o se mencionó. Es oportuno mencionar y resaltar que en ese entonces 11
11 experiencias significativas ocuparon la agenda del seminario, tanto del cibercolegio como de la Academia de la Católica del Norte. Dijimos en ese entonces, y ratificamos hoy, que una experiencia significativa emerge como estrategia, técnica y medio de cultura de gestión del conocimiento, en este caso conocimiento institucional, y particularmente para la Católica del Norte, como nos lo dijo el padre rector, ello es supremamente importante. Al tiempo que ese conocimiento, esas experiencias significativas, generan y fidelizan comunidad académica. Y ahí la importancia de este certamen académico, que debería institucionalizarse de la misma manera como se ha institucionalizado, por ejemplo, la alfombra azul, el encuentro de la fiesta institucional, entre otras tantas en la Católica del Norte. Esta propuesta de institucionalización ya está en conocimiento de los líderes de la Facultad de Ciencias de Educación Social y Humanas, y ojalá sea llevada y discutida ante los cuerpos colegiados respectivos. También de ello se ocupó el señor rector. Pero volviendo a la segunda versión del seminario que nos ocupa hoy, digamos que el propósito de este seminario es la materia de la evaluación. La evaluación del aprendizaje, ese es el enfoque que queremos darle hoy a las experiencias que vamos a asistir, pues, y que están desarrolladas en el marco del trabajo docente de la Católica del Norte, como una forma de socialización y de compartir ese conocimiento. Hay que decir entonces que para esas experiencias, pues, son oportunidades también para nosotros como docentes de aplicación y de aprender de ese ejercicio, en el entendido de que todos aprendemos de todos. Se escogió pues el tema de la evaluación de aprendizaje en la modalidad virtual como sello o enfoque particular del seminario por varias razones. Una, es que ese tema aún sigue siendo una asignatura pendiente en esta modalidad de educación virtual. Falta más investigación, más propuestas y estrategias que aporten a la discusión del logro de capacidades y aprendizajes significativos apoyado por esta mediación de TICs. Otra razón es que la evaluación de aprendizaje es el momento cierto que asegura el logro de habilidades y destrezas de nuestros aprendientes y que recae en el docente la responsabilidad institucional y social de validar el acervo de conocimientos y aprendizaje de sus estudiantes. Adicional, porque la evaluación de aprendizaje llama a la creatividad e innovación pedagógica del docente en el diseño de la actividad y en el diseño de técnicas y herramientas de realimentación. El docente, por tanto, es garante del conocimiento y aprendizaje de sus estudiantes, y yo diría que es un embajador de la institución ante la sociedad y ante el estudiante. Hay que recordar que la evaluación de aprendizajes está regulada institucionalmente por el proyecto institucional y pedagógico de la Católica del Norte y se define como, abro comillas, proceso de valoración en que se encuentra un ser humano en un proceso de aprendizaje de conocimientos y de aplicación de ellos, es decir, esas habilidades o competencias frente a problemáticas específicas en un contexto sociocultural determinado, cierro comillas. Dejo hasta ahí para presentar entonces a nuestros, digamos, docentes que nos van a compartir sus experiencias en el marco de este seminario como tal. Digamos que la primera es la ponencia titulada Las revistas digitales como una estrategia de empoderar a los estudiantes con su contexto. Nos lo presenta la comunicadora social y profesora del programa de comunicación social, Diana Cristina Arbeláez Vera. Diana Cristina es especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Organización de Estados Interamericanos y Virtual Educa. Es magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad Manizales SIN de Medellín y ostenta una experiencia de 9 años de experiencia de docencia, particularmente en la Católica del Norte. Le siguen en ese ejercicio los compañeros Jairo Andrés Cárdenas Ruiz y Juan David Mesa Valencia, ambos docentes de la Fundación Universitaria Católica del Norte, del programa Psicología.
Jairo Andrés es magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, CINDE, Medellín, y Juan David Mesa es psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín, también es magíster en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, entonces la que ellos nos van a presentar es la estructura de investigación en el programa de psicología, presentación general y lineamientos de la mesa de investigación, como ellos lo denominan. Sigue en ese encuentro o de presentación la experiencia de Jennifer Rosana Pérez Osorio y de Alba Auxilio Vanegas Arlares, titulada La formación del talento humano en salud mental en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Hay que decir que las compañeras Jennifer es psicóloga egresada de la institución, candidata a magíster en Psicología y Salud Mental. Por su parte, Alba Auxilio es psicóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en Psicología de la misma universidad y actualmente es docente del programa de Comunicación Social. La cuarta, psicología, por pena con ustedes. La cuarta ponencia se titula Proyección interdisciplinar para las prácticas de docentes de televisión de radio de televisión y radio de la Católica del Norte. Nos lo presenta el profesor Luis Fernando Sierra Escobar, docente del programa de Comunicación Social. Luis Fernando es comunicador social de la Universidad de los Libertadores, especialista en gerencia de mercado del CEIPA y ostenta una experiencia de más o menos de unos 6 a 7 años en eso. Y la última ponencia nos la va a presentar el programa de licenciaturas con el profesor Carlos Augusto Puerta Gil, titulada Evaluación apoyada en la realimentación y el acompañamiento desde la sincronía. Curso de investigación en el aula de licenciatura en lengua castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Carlos Augusto Puerta es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente es candidato a doctor en Educación de la Universidad de La Salle, San José de Costa Rica. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de aprendizaje, de estas experiencias significativas, y vamos a empezar con Diana Cristina. Bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores por elegir la propuesta. Realmente esta propuesta que voy a presentar hoy es una actividad que vengo realizando con los estudiantes de periodismo digital desde el 2018. Ya tenemos como alguna experiencia y hemos logrado avanzar como un poco en esto. Y la he querido llamar las revistas digitales como una estrategia de empoderar a los estudiantes en su contexto. En este caso, en comunicación social, pues es propio de que aprendamos a manejar herramientas 2.0, porque es el quehacer de nosotros. Pero la intención de esta experiencia de compartirla es que podamos convertir las revistas digitales en una experiencia interdisciplinaria. Porque nos hemos encontrado que los estudiantes de comunicación, cuando hacen las revistas, pues ponen temas propios de muchas otras áreas, en el caso de psicología, en el caso de trabajo social, y mirar de qué manera podemos articularlo. Ya a mí me han presentado las palabras claves de esta experiencia es contexto, periodismo, hipertexto, análisis y digital. Entonces, fuera de aprender herramientas 2.0, los chicos deben hacer un trabajo periodístico para poder entregar la actividad. Siguiendo como los parámetros del documento enviado, ¿qué se buscaba con esta actividad? Empoderar a los estudiantes del contexto específico, no llevarlos a buscar el texto, sino en una realidad específica de su contexto en particular y que pudieran identificar un tema. Esto solamente lo hacemos en periodismo digital, porque el periodismo es teórico-práctico y allí están viendo cómo buscar periodismo, pero también cómo vincular esto a la web 2.0.
generar estrategias pedagógicas para visibilizar su realidad y poder empoderar esas acciones precisamente desde lo académico y el contexto. Estimular productos académicos de alto nivel. Hemos encontrado algunos estudiantes que han entregado algunos trabajos, los voy a presentar, no todos, porque encontramos que muchos de nuestros estudiantes, a pesar que son de comunicación, no manejan ni el blog. Entonces creería que esto es una manera también de empezar como a empoderarlos. Y bueno, aquí dejo claro que es el curso de periodismo digital. ¿De dónde surge la necesidad? Precisamente de vincular estos saberes de aprender a conocer, que creo que ya todos los manejan, aprender a ser, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Este tema es fundamental en el tema de periodismo digital porque más allá de copiar y pegar lo que encontraron, es que ellos se trasladaran en su contexto a hacer una entrevista, que buscaran una entrevista de radio, una de televisión y que pudieran poder aplicar estas herramientas en la web y que no solamente fuera a hacer hipertexto a otras herramientas. Y bueno, aquí pues les puse como la intención de todo esto es poder enseñar para la vida y sobre todo en comunicación social que se van a encontrar con un montón de temas en el campo que no lo van a ver en el mundo académico. Bueno, la alineación con lo virtual, pues estamos utilizando herramientas TIC, que es el caso de la web 2.0, pero hay algo particular y es lograr convertir, creo que los jóvenes y los adultos estamos utilizando mucho las TIC más para entretenimiento que para el tema pedagógico y de difusión. Y en este caso para los comunicadores, la herramienta de las TIC se nos convierte en la mejor herramienta de generar nuestro perfil profesional y de ahí pues la línea. El nivel de innovación es una triada, yo la planteaba en el documento como una triada y lograr articular la web 2.0 que hablamos mucho de ella y hacemos seguimiento desde la web 2.0, pero poco la aplicamos y no es solo crear un blog y llenar a los estudiantes de un montón de blogs que luego nunca van a utilizar, sino generar cosas prácticas. Pero también que esos contenidos que vemos en los cursos, en el caso de nosotros, hay veces los contenidos de nosotros no tienen nada que ver con el contexto. Lo que hicimos fue visibilizarlo. Ala Bien es un chico de acá de Medellín, Diego Fernando, que habló de todo el tema de los parches de acá de Medellín. Ahorita vamos a ver una de pruebas al final. Daniel Corrales, que somos unos, que es el tema de la competencia, porque él trabajaba en un tema empresarial y quería pues como presentar esa realidad. Este es de José Luis de Campamento y presenta todo el tema de costumbres y cultura de campamento, en temas de festividades. Y quiero presentar esta última, todas son muy buenas, quería presentar estas porque hacen una investigación muy alto y es el no bullying en Yarumal. Y hay como me puedes explicar, no sé, ahí le da, sí. Este se llama No Bullying, lo hicieron varias chicas y esta revista, entonces ellas investigaron de un tema que no es de comunicación, que es el bullying, y ellos tuvieron que remitirse a algunos psicólogos. Ellos utilizaron una herramienta específica, gratuita, que no le dan en el computador de Luis. No tiene instalada. No, le falta el complemento, pero... Ahora sí. Estas herramientas son gratuitas. Son herramientas gratuitas. Jumpy, hay muchas herramientas muy fáciles de utilizar y que podemos promover en los chicos, sobre todo para que empiecen a visualizar sus contenidos. En el caso de comunicación, las revistas del año pasado logramos que aquí con comunicaciones se sacaran las mejores revistas en el portal y eso también fue una manera de motivar a los que seguían bien su periodismo. Este es el caso de No Bullying. Ellas crearon la columna, hicieron el escrito, pasamos ahí, la editorial, hicieron esta historieta, tuvieron que aprender a generar una herramienta de historietas para crear la historieta y empezaron a grabar videos con los chicos de sus escuelas, de qué es el bullying, por qué el bullying, y las revistas permiten generar ese hipertexto y vincular el video acá, de ahí la importancia de estas revistas digitales. Les voy a pasar los enlaces para que vean los videos, son videos propios de la región y aquí hay un psicólogo, hay un comunicador, hay un audiovisual hablando precisamente del tema de cómo prevenir el bullying y cómo generar herramientas en contra del bullying. Esto es de Yarumal. Bueno, aquí ya es la tarea que yo les pido de más fuera de la herramienta y es la aplicación del periodismo digital en contexto. Y
ellas decidieron ponerle también pues, como un cursilado mentales. Y terminamos en esta, listo. Ellas pusieron todo esto. Así más o menos son todas las revistas. Y es un tema específico que ellos eligen. Pero realmente lo que se busca es más que ponerlo acá, es poderlo visibilizar, pero es que ellos puedan leer en contexto la entrevista. Porque a veces el texto es muy bueno, pero que ellos como comunicadores puedan ya irse trabajando en contexto qué es hacer una entrevista y tener buenas notas. La presentación. Este es un ejemplo de tantas de las revistas. Ahora en este momento estamos otra vez en periodismo digital. Estamos trabajando en 4 revistas. Y pasamos me olvidó que yo tenía el control de la autorreflexión y los resultados. Yo lo veo desde 2 puntos, desde comunicador social, porque los comunicadores tenemos un reto muy difícil, es que todo el mundo es comunicador y el que tenga un celular ya puede transmitir la noticia. Y por eso veo esto muy importante y la reflexión para ahí es que la diferencia de un comunicador formado a un comunicador empírico es que sabe dónde está la información y cómo transmitirla. Eso es como lo que, porque ahorita cualquiera puede ser un comunicador. Entonces hay un reto muy grande de poder perfilarnos en estos temas y sobre todo en el perfil profesional. Y en la educación virtual para mí es que logremos que volvamos un tema transdisciplinar. ¿Cómo lograr que estos chicos que ya están manejando estas herramientas podamos articularlos con otros cursos y que estos contenidos puedan salir para que ellos también se vean? Y que esto no sea una revista de una vez, sino que ellos puedan seguir sacando la revista número 1, la 2, la 3, como ha pasado con este que les presenté, que ellos la aplicaron en su colegio y ya van como en la 2 que sacaron este año una, porque aprendieron y vieron que era importante, que la podían bajar en el celular para sus estudiantes. Eso lo veo desde ahí. Y lo último que les planteaba para la Católica del Norte también, las experiencias que tenemos nosotros como docentes, poder generar esto en una revista digital. Lo interesante sería que esta experiencia que hacemos hoy podamos plantear en una revista digital sin esperar que nos las hagan en comunicaciones o en otras áreas, podríamos hacerlo nosotros. Esa es la experiencia pues, que les presento de manera corta y breve. Esta experiencia de casi me lo hago. Bueno, agradecemos a Cristina pues la experiencia que nos ha presentado. Se me olvidó mencionar en mi intervención anterior que digamos vamos a darle secuencia directa a la siguiente presentación o a todas las experiencias, y al final los ponentes digamos van a estar abiertos a que les hagamos preguntas, y por favor formulémosle preguntas desde nuestro rol de docente, y especialmente pediría yo enfocado a ese tema de la evaluación. Entonces, por ejemplo, a Cristina había que decirle cómo evaluó ella estos trabajos, qué técnicas, es decir, toda esa serie de casuística es lo que nos interesaría, por supuesto, complementando la presentación como tal. Entonces, muy bien, Diana Cristina, por la presentación, y vamos a darle cabida entonces a la segunda, que es del compañero Jairo y Juan David, sobre estructura de la investigación del programa de psicología, presentación de lineamientos, mesa de investigación. No olviden las preguntas, es muy importante esa realimentación por parte de nosotros al final de esta exposición de experiencias significativas. Jairo. Bueno, muy buenos días para todos, compañeros que están aquí presentes y virtualmente para el programa de psicología y la mesa de investigación, de la cual hacemos parte el docente Juan David y yo. Queremos agradecer también que hayan recibido esta propuesta que queremos presentar el día de hoy y que se ha convertido en una experiencia importante en términos de el crecimiento y desarrollo de procesos de investigación en el programa. Nuestra experiencia significativa tiene que ver específicamente con la estructura de investigación del programa de psicología, la presentación de lineamientos generales y la que plantea la mesa de investigación. La mesa de investigación está compuesta por básicamente los docentes investigadores del programa, los docentes
docentes asesores de trabajos de grado, la coordinación del programa, quienes de alguna manera pues hacen toda la perspectiva de procesos relacionados con la investigación formativa. La identificación de la problemática implica en que el programa de psicología estaba muy atento, y ya lo miraremos en una contextualización que les presentaremos a continuación, de poder potenciar todos aquellos procesos y la producción investigativa desde el programa. La investigación en psicología se convirtió en un primer momento en un cambio importante en términos de no pensarlo desde corrientes teóricas, sino de temas de investigación en psicología. Fue uno de los primeros cambios que se plantearon en términos de la problemática que se estableció. Lo segundo que planteamos fue fortalecer ese desarrollo de competencias en investigación, tanto en los docentes como en los estudiantes del programa. Para los egresados del programa y futuros profesionales de la psicología, el ámbito de la investigación se ha convertido también en un área ocupacional importante, y esto también nos permite poder pensar que no solamente los asuntos técnicos relacionados con la atención, la intervención, la prevención sean los únicos que haya que promover, sino que también la investigación se convierte en uno de esos elementos. Y lo otro es poder desmitificar y democratizar la producción investigativa desde el programa de psicología, pensando un poco que no es solamente una propuesta que desarrollan investigadores en sentido estricto, y que también los estudiantes pueden hacer parte de ello. En contextualización podemos contarles que más o menos desde el año 2012 el programa de psicología se viene pensando el fortalecimiento de este proceso. En este proceso han tenido participación muchos docentes que ya tampoco están en este momento en el programa, pero que han dejado ese aporte importante en el proceso, y que tenía como punto fundamental en ese año el poder dar fortalecimiento a los semilleros de investigación y a las investigaciones propuestas por los docentes del programa. Esto comenzó con un comité, no era una mesa como tal, era un comité con los docentes que estaban en ese momento dirigiendo toda la parte de investigación, y donde se proponían algunos elementos de investigación en sentido estricto que pudieran conectarse con los semilleros de investigación y los estudiantes del semillero. ¿Cómo conectamos un poco la propuesta con la virtualidad? Pues tomamos dos elementos fundamentales, y es el proyecto educativo del programa de psicología, donde en uno de esos apartados pues formula que es importante la presentación de propuestas que puedan generar ese análisis en términos de los contextos en los cuales nos desarrollamos en el proceso formativo de los estudiantes, y que ellos puedan de una u otra manera fortalecer sus procesos de investigación en términos de preguntarse qué hay en esos territorios en términos de investigar. Y del proyecto institucional y pedagógico también planteamos ese tema de que investigar, ese ser desde la investigación es un camino que implica también esa construcción y ese compartir, porque de nada vale no poder tener una construcción si no es también que se pueda compartir y el conocimiento de los demás. Por esto es que el documento de lineamientos o esa estrategia de lineamientos tiene esta estructura, digamos que se ha basado un poco en esta estructura. Lo primero es una gestión administrativa y documental de procesos de investigación. Tenemos una documentación que hemos podido recopilar desde el 2012, hemos venido haciendo toda una gestión documental, una creación y seguimiento a propuestas de investigación generadas por docentes del programa y también por estudiantes, un seguimiento y sistematización de productos investigativos, donde pues ya hemos tenido también la oportunidad de ver algunos productos relacionados en publicaciones hechas entre docentes y estudiantes, la formación y capacitación a docentes e investigadores del programa, que es un proceso que va en marcha, los semilleros de investigación, pensándolos como el inicio a la investigación formativa,
y la investigación formativa, que es aquella que se encuentra planteada dentro de los trabajos de grado. Para nuestro programa de psicología tenemos 3 momentos o 3 cursos de trabajo de grado en los cuales el estudiante paso a paso y momento a momento, digamos, va pretendiendo poder establecer un proceso de investigación formativa que termina básicamente el trabajo de grado 3 con una socialización. Le doy el paso a mi compañero. Buenos días, como lo viene manifestando el docente Jairo, este proceso de investigación, digamos que más allá de nosotros dos y la mesa de investigación, es un ejercicio que convoca e implica a toda la comunidad, digamos, educativa del programa de psicología, ¿cierto? Finalmente nosotros terminamos siendo unos voceros de estudiantes, docentes investigadores y docentes, digamos, en general de nuestro programa y articulados con la Coordinación General de Investigaciones de la Universidad, ¿cierto? Digamos que es un factor clave en términos de acompañamiento, apoyo y, digamos, orientación si es necesario, al igual que la coordinación del programa, que también, digamos, está enterada de todos estos procesos y genera unas acciones específicas para que podamos avanzar en la investigación desde la virtualidad o mediada por la virtualidad, ¿cierto? En este sentido, entonces, digamos que vamos aquí a plantear los 3 actores principales, los estudiantes, en donde lo que pretendemos es, digamos, que ellos no se queden como simples auxiliares de investigación o, tristemente, como en algunos casos, no sé, de pronto en otras instituciones educativas o de nuestra propia experiencia, que a veces los estudiantes son relegados casi que a secretarios en los procesos de investigación y que terminan haciendo el trabajo para que sus profesores o investigadores tribuyen, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las premisas, que es lo que decimos acá. Bueno, los docentes, como lo decíamos, no solamente docentes, digamos, con asignación o con carga de investigación, sino que cualquier otro docente de nuestro programa que tenga la intención, el deseo o la curiosidad por investigar, digamos, lo puede hacer. Desde la convocatoria interna institucional de investigaciones, desde la coordinación de investigación, ¿cierto? Y al interior de nuestro programa de psicología también estructuramos unas convocatorias internas de investigación que pretendemos enlazar, pues se enlazan más bien de manera efectiva con los semilleros y con el trabajo de grado. Y la mesa de investigación, pues finalmente no está pensada solamente, digamos, en una labor administrativa o de consolidación de información, si es el caso, sino que digamos que también es un incentivador, por así decirlo, ¿cierto? Digamos, nos ponemos al servicio de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros docentes para acompañar y potenciar los procesos de investigación que se puedan dar acá. Bueno, la investigación formativa, pensándolo única y exclusivamente desde una perspectiva, digamos, epistemológica y de metodología de la investigación para la construcción de productos en medios de difusión académica o ponencias, sino que asimismo estamos convencidos que esto favorece y potencializa la formación de los psicólogos y psicólogas en términos de que, digamos, las competencias propias de la investigación son bien importantes para el ejercicio propio de los psicólogos y psicólogas. Es decir, digamos, consideramos que esto también impacta en la formación disciplinar. Finalmente, si pensamos la labor de un psicólogo clínico, por ejemplo, entre comillas diríamos que nuestra labor inicial es una especie de investigación y así lo podemos ir llevando a otros escenarios. Los docentes, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Digamos, reforzar esa premisa que es para quien lo desee. Esto en términos de que hay veces también los procesos de investigación terminan siendo restringidos a unos cuantos actores de las comunidades académicas, de las comunidades universitarias. Y para aprender a investigar hay que investigar, ¿cierto? Entonces, digamos, si se restringen los escenarios de acción para los docentes, pues finalmente nuestra producción va a ser limitada. Bueno, aquí no creo que no se ve muy bien, pero se retrata la estructura general de los procesos de investigación en el programa: coordinación, docentes, estudiantes, semilleros, la coordinación general de investigaciones de la universidad,
investigación. En nuestro grupo está denominado Investigaciones, Psicología e Intervenciones Online. Las sublíneas son fenómenos psicológicos, sociales e inclusión, aprovechamiento de las TIC para la formación del psicólogo y la evaluación de intervención psicológica y psicología en salud. Bueno, entonces aquí hablamos un poco de efectividad e impacto de la gestión que se viene desarrollando desde la mesa desde hace, ¿cuánto está la mesa formalmente? Desde el 2017. 2017, entonces digamos aquí vemos participación de nuestros docentes, del profesor Jason que estuvo en Cuba, si mal no recuerdo, por ahí está el profesor Jason, compartiendo una experiencia. El profesor Alexander, que también tuvo una publicación de un capítulo de un libro. Bueno, tenemos a docentes y este es un egresado de nuestro programa. La docente Diana y nuestro egresado hicieron un artículo y lograron la publicación del mismo. El profesor Felipe publicó un artículo en la revista institucional. Nuestro coordinador estuvo en el Congreso Nacional de Psicología en Barranquilla. Y así muchos otros que no hemos mencionado que han participado en ponencias y han realizado sus publicaciones. Como lo decíamos, la investigación formativa la tenemos anclada a los procesos de trabajo de grado y allí, año tras año, o semestre tras semestre más bien, hemos ido dándole bastante fuerza a la socialización de trabajos de grado. Nuestro proceso, como lo decía, es una socialización, no es una sustentación, digamos, no es una evaluación de las mismas, sino que es la posibilidad que los estudiantes den cuenta de este proceso que llevaron a cabo durante 3 semestres, o incluso está la profesora Roxana y el profesor Felipe, quienes los están liderando actualmente, han iniciado procesos que los articulan o materializan con sus trabajos de grado. Aquí un pequeño resumen de nuestra producción como programa. 10 participaciones en eventos académicos desde el 2013, una de ellas internacional que creo que fue sí, Jason, y un estudiante que también estuvo, cierto, en Argentina estuvo una egresada actual de nuestro programa. 14 artículos publicados desde el 2014, uno de ellos en coautoría con un estudiante egresado actual, como lo decíamos, un capítulo de libro, 22 participaciones en eventos de encuentros de semilleros de investigación desde el 2013, locales, departamentales y nacionales. Tenemos un logro importante de una de nuestras egresadas, como ya lo decíamos, y actualmente cerca de 4 o 5 productos están en construcción o en sometimiento de revisión editorial para posterior publicación, incluidos allí también estudiantes. Reiterar lo que hemos dicho, esto es un sistema interrelacionado donde nosotros simplemente somos voceros o facilitadores de todo el programa de psicología y aspiramos también que en el corto plazo podamos articularnos a otros de nuestros programas de la universidad y con otras instancias corporativas. Se acabó el tiempo. Bueno, rápidamente, desde la autorreflexión crítica, decir que la investigación se ha convertido casi en un imperativo para las instituciones de educación superior, en tanto que lo que se pretende es dialectizar el conocimiento, trascender de un conocimiento enciclopédico a un conocimiento vivo y crítico frente a las realidades sociales a las cuales se confrontarán nuestros egresados. Ya lo decíamos, ¿cierto? Esto también es un asunto que toca con la calidad de la educación superior, los procesos de acreditación, reacreditación y demás. Y para nosotros es muy valioso nuestra concepción, como le decíamos, lograr desmitificar la investigación como algo que es para personas de un nivel académico supremamente alto. Finalmente, pues, esto va a posibilitar tener productos de mayor calidad progresivamente, pero al menos que las personas, nuestros estudiantes, nuestros docentes se animen a hacerlo. Y bueno, nosotros consideramos que nuestra experiencia ha sido valiosa, satisfactoria y efectiva, y bueno, pues, si algunos de los presentes docentes de otros programas, directivos y demás, sienten que se puede replicar algo de lo que nosotros hemos logrado y hemos aprendido, pues estamos prestos para ello. Rápidamente, el proyecto de parte de ustedes, pero también eso involucra a quienes nos siguen
virtualmente. Entonces Luis Fernando va a estar pendiente de esas preguntas que allí emerjan para formulárselas a nuestros ponentes en estas experiencias significativas. Yo también me quiero robar un minutico adicional para decir que este certamen, este segundo seminario, no sería posible con la colaboración de Sandra López desde la coordinación de las licenciaturas y por supuesto todo el ánimo que nuestro decano Nilber nos ha extendido para poder formalizar este ejercicio. Bueno, entonces la siguiente ponencia es de las compañeras Jennifer Rosana y de Alba Auxilio Vanegas, con el título, o la titularon Formación del talento humano en salud mental en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces, a nuestras compañeras, bienvenidas. Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio que vamos a compartir. Igualmente, pues como todos agradecemos la recepción de esta ponencia que desarrollamos la compañera Alba y yo. Creo que no está de más decir que al igual que la ponencia anterior, esto corresponde a un desarrollo que se ha establecido de manera colaborativa dentro del programa de psicología. Aquí pues estamos involucrados docentes, estudiantes, equipo de supervisores que ahorita van a conocer un poco de qué se trata esta figura y queremos compartir un poco con ustedes lo que ha sido el desarrollo de la práctica profesional clínica de la salud acorde con unos nuevos retos que hemos debido asumir como programa. Entonces, mi nombre es Roxana Pérez y me acompaña mi compañera Alba. Como nos conocen, yo lidero el Centro de Servicios Psicológicos y Alba la mesa de prácticas. Listo, Roxana, muchas gracias, buenos días. Bueno, entonces les contamos. La experiencia que vamos a presentar corresponde al proceso de práctica profesional, pero en este caso muy articulado al Centro de Servicios Psicológicos. A raíz de que surge esta articulación, tenemos un decreto, el 2376, es un decreto del 2010 que regula la relación docencia-servicio en los programas de salud. Psicología, en la ley 1090, está catalogado como un programa preferiblemente de salud. Entonces nosotros nos debíamos ajustar a este decreto. Grosso modo, ¿qué implica este decreto? ¿Qué implica relación docencia-servicio? Lo que implica es articular la docencia a los servicios de salud y viceversa, que los servicios de salud estén permeados por aspectos académicos, formativos, ¿sí? Entonces, por esa razón, desde el decreto se establece como una condición para las prácticas clínicas de los programas de salud que haya planeaciones conjuntas entre los programas de salud y los escenarios clínicos donde los estudiantes realizarán su práctica. Esta exigencia obligó pues, al programa a hacer toda una reestructuración del plan de prácticas y la oferta del servicio del Centro de Servicios Psicológicos. ¿Qué pasa con el decreto? O sea, si uno lee el decreto, tiene sus complejidades, ¿cierto? Pero va a ser mucho más fácil para una universidad que presta sus servicios, pues su oferta educativa en modalidad presencial, que para una universidad que ofrece sus programas 100% modalidad virtual. O sea, para nosotros era muchísimo más complejo porque tenemos estudiantes en todo el territorio nacional, incluso en otros países, ¿cierto? Entonces, por esa razón, para nosotros sí tenía un grado mayor de complejidad y comparando con otras universidades, nuestra propuesta es mucho más compleja. Tenemos varias modalidades de práctica, justamente por esa naturaleza institucional de tener pues, estudiantes en todo el territorio. Entonces, esa era, pues grosso modo, la situación a la cual nosotros le debíamos dar respuesta. Debíamos garantizar para los estudiantes una práctica clínica en un escenario clínico
con unas condiciones que exige el decreto, por ejemplo, como un seguimiento muy riguroso a esa práctica clínica, un acompañamiento frecuente, constante, y tener un escenario clínico con el cual se establezca un convenio, que en este caso fue el Centro de Servicios Psicológicos. Bueno, entonces, como Álvaro menciona, digamos que esa respuesta en un momento, antes de pensar, bueno, tenemos que articularnos con otras instituciones de salud, conseguir, digamos, como convenios con otros hospitales o lugares externos, fue dirigir, digamos, un poco hacia el Centro de Servicios Psicológicos, que era un espacio con el que ya contábamos institucionalmente, habilitado para la prestación de servicios de salud, con algunos de los estándares específicos de habilitación para tales fines y poder permitir que todos nuestros estudiantes, bajo estas condiciones que les acaba de comentar la compañera Alba, pudieran desarrollar su práctica clínica de la salud con nosotros. Eso tiene que ver entonces con que ellos van a, o digamos, se vincularon, porque durante este semestre fue la primera experiencia de desarrollo de esta modalidad de práctica. Nosotros recibimos 73 estudiantes para práctica profesional en nivel 1 del programa de psicología en el campo clínico y de la salud, y para ello se debieron implementar varias estrategias adicionales a todos los requerimientos que obliga la norma en términos de qué se habilita, cómo se debe prestar un servicio de salud, cómo cuidar a los pacientes, qué protocolos y lineamientos se deben de tener. Adicionalmente se elaboró una construcción y un diseño de unas modalidades de práctica que permitieran, por una parte, si tuviéramos estudiantes presenciales haciendo práctica en las sedes de Santa Rosa y en la sede Coltejer del Centro de Servicios Psicológicos. Adicionalmente, que se pudieran desarrollar actividades en telepsicología, que es una alineación importante con toda nuestra tradición de virtualidad, permitiendo que los estudiantes desde su lugar de residencia puedan tener un proceso de supervisión, prestar servicios de salud bajo los requerimientos legales y tener pues, una práctica de calidad. Finalmente, la práctica extramural que permitió que desde el Centro de Servicios Psicológicos tuviéramos alianzas para prestar servicios de salud en diferentes municipios de Antioquia, en instituciones que no propiamente tenían una habilitación, no había, digamos, como una manera en la que ellos prestaran un servicio de salud como lo define la norma, y fueran nuestros estudiantes los que desde las orientaciones, procedimientos y protocolos del CSP pudieran ir a, digamos, atender esa demanda de atención en salud mental que se daba en las diferentes instituciones. Para ello, digamos que el programa, la institución, la facultad también hizo como una sinergia importante en términos de poder, por ejemplo, acceder a un software de historias clínicas que permitiera que todos estos lugares se diera una buena y adecuada gestión de la información. Ingresó un importante equipo de trabajo al CSP, que son todos los docentes asistenciales que supervisan todo el actuar clínico de las personas que hacen práctica con nosotros, y se creó específicamente un modelo puntual de supervisión clínica. Esto también es una experiencia, digamos, importante, porque toda la construcción que se vino desarrollando desde el lineamiento del programa y demás, podemos hablar de un modelo de supervisión específico de nuestro programa, de nuestra institución, en términos de esto, de lo particular que somos nosotros, como institución que tiene una capacidad en este momento de formar pues, talento humano en salud en ambientes virtuales. Bien, respecto a la innovación, pues bueno, ya hay algunos elementos que Roxana los mencionó. La propuesta es innovadora en términos de la supervisión. O sea, supervisión en este caso es el acompañamiento que hacen los profesionales que están en el escenario de práctica a los estudiantes. Esa supervisión clásicamente como se concibe es una supervisión presencial, es decir, el supervisor y el estudiante están en el mismo escenario, en el mismo tiempo, ¿sí? Si lo miramos con las otras universidades, así se hace y así se piensa pues desde el decreto. Pero nosotros lo implementamos obviamente atendiendo a la virtualidad sin que ello fuese en contra de la calidad, ¿cierto? Del acompañamiento efectivo, un acompañamiento riguroso al desarrollo pues, de la práctica, de
todo lo que tiene que ver con la intervención clínica. Hay otros elementos por los cuales la propuesta es innovadora, por lo menos en Antioquia, si lo podemos decir muy seguros, somos la primera universidad que ha implementado el decreto de manera colectiva. ¿Qué quiere decir colectiva? Es decir, con todos los estudiantes que ingresaron a primer nivel de práctica. Hay otras universidades que lo han hecho, pero lo han hecho de manera muy gradual, entonces con pequeños grupos de 10, 15 estudiantes, que obviamente no implica la logística que en este caso implicó, que eran 83 estudiantes para práctica clínica. Otro elemento pues innovador, somos pues el único programa en modalidad virtual que ha implementado docencia-servicio, ¿sí? Otros programas pues de modalidad virtual no lo han implementado, ¿sí? Y es un referente pues importante a nivel de Antioquia, de que sí somos pues la única universidad que lo ha implementado de manera colectiva. De hecho pues se ha vuelto pues como referente, ¿cierto? En el contexto. Hay otros elementos más propios pues, de la formación, del aprendizaje. Hay un fortalecimiento de la formación clínica. Esto está pues por evaluarse de manera pues como más formal, porque apenas llevamos pues este semestre, pero ya lo podemos evidenciar. Hay un fortalecimiento de las funciones sustantivas, ya lo mencionaba Roxana, ¿cierto? Docencia, investigación y extensión. Se ha dado continuidad a la prestación de servicios de salud en los territorios de influencia de la Católica del Norte, con alianzas interinstitucionales con otras instituciones que no son servicios de salud, pero donde se prestan servicios de salud mental. Y un ejercicio pues, clínico muy riguroso, mucho más pues, del que teníamos concebido semestres anteriores. Bueno, yo creo que ya conocemos un poco el impacto que ha tenido este desarrollo dentro del programa. Hablamos un poco, como lo mencionó Alba, de posicionarnos de alguna manera como institución en términos de un avance significativo con lo que son los retos para la psicología en nuestro país en este momento. También ha sido la posibilidad de asentar y firmar alianzas con diferentes instituciones para prestar servicios de salud a partir de la práctica de nuestros estudiantes. Digamos que se tiene una construcción que puede permitir que seamos, digamos, como evaluados según la ley, verificar cómo se ha cumplido puntualmente con cada uno de los requerimientos y se ha podido poner en marcha, como lo dijo Alba, este primer modelo durante este primer semestre. Hay algún impacto que es muy importante para nosotras, adicional de pronto como a estos que les mencionamos, y tiene que ver con el proceso académico de los estudiantes, y creo que es como algo que nos convenía que nos convoca en este escenario, y tiene que ver con la experiencia que ellos han tenido en términos del acompañamiento, en términos de lo que les ha implicado pensarse en una práctica clínica, con las competencias que esto requiere, digamos como con el rigor, un poco con lo que ha sido el acompañamiento también de los supervisores y por una parte asistir de alguna manera a nuestra institución para hacer su proceso de práctica o estar articulados con un cuerpo de docentes que son docentes supervisores, docentes asistenciales que responden de alguna manera por lo que es su acto clínico, pero también de forma muy articulada con los asesores. Yo creo que, pues si consideramos nosotras que la mejor manera como de presentar este impacto, que consideramos que dentro de todos, porque hemos pensado en diferentes articulaciones, otras estrategias del CSP para seguir, digamos, siendo fortalecido y mejorar, potenciar los procesos académicos de la institución, creo que es fundamental escuchar esto que nos cuentan los estudiantes, ¿cierto? Sobre el impacto que ha tenido en ellos también esta implementación. Entonces les vamos a presentar un corto video. Necesarios para caminar.
se nos va como acabando un poco el tiempo, entonces vamos a pasar un poco como a nombrarles algunos aspectos puntuales de la evaluación, que ha sido un elemento constante en términos de que bajo digamos, el diseño que nos presenta el decreto, debemos hacer un plan de delegación progresivo. Esto implica que los estudiantes van asumiendo las actividades de psicólogos clínicos no de entrada, ¿cierto? No llegan, bueno, es tu primer día de práctica, aquí está asignado tu consultante, sino que será un proceso gradual. Inicialmente hay una inducción, de manera posterior hay otras actividades orientadas por el supervisor y en cada una de esas etapas se ha promovido un proceso de evaluación concreto en términos de si se lograron o no algunas de las competencias, algunos elementos los evalúa el supervisor y otros elementos los evalúa el asesor de la práctica. Asimismo, hay un proceso fundamental que es el proceso de autoevaluación que nos sugiere el decreto que implica validar cada uno de los factores que tienen que ver con la calidad de la relación docencia-servicio y que es un proceso que venimos planificando para el próximo semestre a partir de esta implementación. Adicionalmente, hay unos mecanismos como el Comité de Docencia-Servicio que se reúne como mínimo una vez al semestre, conformado por la institución educativa en representación de ALBA, la institución prestadora de servicios de salud en mi representación, nuestro coordinador del programa y estudiantes que están en diferentes modalidades de esta práctica. Así miramos cómo va cada una de las etapas de la delegación, vemos aciertos, desaciertos, qué elementos deben mejorarse y sobre todo se hace un seguimiento muy riguroso de estas políticas de seguridad del paciente, que digamos son también un elemento central de este proceso. Bueno, y por último, recomendaciones institucionales. Bueno, lo que nos deja esta experiencia, considerar las dependencias de la universidad como escenarios de práctica para nuestros estudiantes, que es algo pues, muy importante. Establecer planeaciones académicas entre los programas y los escenarios de práctica de nuestros estudiantes. Consolidar la práctica en modalidad virtual, que para nosotros pues, es muy grato lo que en este momento podemos decir de la práctica virtual, de la telepsicología. En un momento teníamos pues, dudas, muchas inquietudes, pero en este momento pues, es algo que nosotros podemos mostrar, que lo hacemos pues, muy tranquilos, muy seguros de cómo estamos haciendo la telepráctica. Y fortalecer el seguimiento riguroso a todos los procesos pues, de prácticas profesionales bajo el acompañamiento de los asesores y supervisores de manera continua y cercana al estudiante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras compañeritas por venir. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos, ya casi buenas tardes. Este ejercicio que aparezco yo como líder del proceso fue un ejercicio que surgió de una conversación entre los dos coordinadores, entre Luis Fernando Mejía de Comunicación y Alex Betancourt de Psicología, donde hablaron de una forma en que pudiéramos promover el trabajo interdisciplinario y que entre los programas conversáramos más y tuviéramos más herramientas de difusión de lo que hacemos al interior de la universidad. Fue así como en esta asignatura práctica en televisión y radio del programa de comunicación quinto semestre se empezó a hablar de cómo hacer con estos estudiantes un ejercicio real, un ejercicio donde ellos pudieran practicar lo que habían visto en las diferentes asignaturas de radio y televisión para su proceso académico. Y esto absolutamente con el apoyo del programa de psicología en cabeza de la compañera Rosana Pérez. ¿Cuáles fueron las expresiones que utilizamos y que más tenemos como herramientas de aprendizaje acá? Primero, aprendizaje transversal, interdisciplinar, donde tenemos relacionamiento y conocimiento no solamente de lo que hacemos en el programa, sino lo que hacen otros programas, una práctica real, y ya vamos a hablar un poquitico de esa práctica real, conocimiento integral de su función, porque nosotros en comunicación muchas veces salimos con una universidad donde tenemos un énfasis, pero cuando llegamos al mercado, el mercado nos pide otra cosa totalmente distinta. Entonces, este ejercicio
le permite a los estudiantes identificar diferentes actividades que pueden desarrollar ellos en su futuro profesional. Relación entre pares, hablando de comunicación y psicología, y obviamente difusión de servicios. Fueron como los términos que utilizamos allí. Estoy hablando un poquito rápido por el tema de la premura del tiempo. ¿Cuál es el resumen de este ejercicio? Estudiantes de comunicación normalmente realizan prácticas ficticias. Yo es la segunda vez que sirvo esta asignatura de práctica de televisión y radio. Y en la primera oportunidad los muchachos hacían lo que ellos quisieran hacer, el ejercicio que ellos consideraban que debían trabajar como práctica. Entonces cuando llega este ejercicio ya real, empezamos a trabajar no ficticio, sino algo que va a ser difundido a través de las redes sociales y va a tener pues, sí, un impacto. Solo lo hacen para conocer entonces desde la teoría algunos equipos de radiodifusión. Ahorita vamos a ver dentro de los resultados cómo con este ejercicio ellos empezaron a conocer herramientas como aplicativos que tenemos en los celulares para hacer videos, Audacity o otros programas que sirven para hacer edición de radio que ellos no los conocían, que no los habían trabajado en las asignaturas anteriores y con este ejercicio tuvieron la posibilidad de identificarlos y de aprenderlos y como decimos popularmente de engomarse. Esta experiencia normalmente entonces no los permea, no deja que ellos vean qué capacidades tienen para radio, qué capacidades tienen para televisión, qué pueden hacer en este mundo tan grande de los medios de comunicación, pero con un ejercicio real como este, obviamente tuvieron la posibilidad de medirse. Estos fueron los temas que me pasó del programa de psicología, fueron 7 temas, los de negrilla fueron los que los estudiantes escogieron, nosotros, o yo por lo menos, trato de trabajar sin presión para los estudiantes, sin generarles estrés, entonces yo no les di a dedo el tema. Era un grupo de 10 estudiantes, una chica infortunadamente desde el principio desertó, un señor también desertó en la mitad del camino, solamente de los 10 terminaron 8 entregando trabajo. Y cada uno escogió 2 temas, o sea, cada persona escogía un tema, 2 personas por cada uno de estos temas. Si podemos ver, los que no están en negrilla, de pronto son temas un poquito más complejos, son temas mucho más de psicología y de pronto a los estudiantes de comunicación les dio temor coger esos temas de psicología. Eso son parte de lo que vamos a hablar ahorita de los resultados y de lo que podemos hacer para mejorar a futuro. ¿Cómo hicimos el ejercicio? ¿Cómo fue este ejercicio con los estudiantes? Lo primero que necesitábamos hacer es conocer sobre psicología. Porque yo no puedo hablar de un tema, y eso se los menciono yo mucho a los estudiantes, yo no puedo hablar de un tema si no lo conozco. Entonces la primera investigación que tenían que hacer era sobre esa temática que ellos habían elegido. Y obviamente dentro de esa temática, cuando yo le pasaba los nombres de qué tema había escogido cada uno de los estudiantes, Roxana me entregó un contacto. Enseguida vamos a ver, no todos utilizaron el contacto porque tampoco les habíamos puesto esa obligación. El tema era lo importante, no era tan importante el contacto, aunque sí el relacionamiento con el mundo de la psicología. Posteriormente ellos tenían que escribir un guión, es un ejercicio que yo tengo un estudiante, uno de los, bueno, ya dije que un estudiante, y se van a ver que es el único hombre, y me dijo un día, profe, yo llevo 16 años trabajando en el mundo de la televisión, ¿cómo me va a decir usted que le estoy entregando mal un guión? Y ese ejercicio precisamente es para practicar, para poder tener el orden, la organización de cómo desarrollar un trabajo y de cómo poderlo plantear bien. Entonces, la actividad que continuaba después de la investigación era hacer un guión. Esta investigación no solamente era con el contacto que se les entregaba, sino también ir a las bases de datos de la universidad. Fue otro ejercicio que nosotros nos pusimos a hacer. Averiguo sobre lo que estaba en las bases de datos de la universidad, sobre esa problemática y sobre esa temática. Posteriormente era la grabación del ejercicio en televisión y cerrábamos con el ejercicio de la grabación en radio. ¿Cuál fue la innovación para ellos? Y ese es uno de los temas más complejos para mí como docente de esta asignatura, fue el tema del acompañamiento. Enfrentar todo el reto y buscar las formas de hacer las cosas. Al principio muchos se murieron del susto y me decían, profe, algunos incluso, y eso es un tema también para la evaluación, algunos no habían visto todavía televisión y les tocó enfrentarse al mundo de la televisión sin haber visto televisión. Ahí nos queda a nosotros también que no deberían llegar a práctica de radio y televisión sin haber visto previamente televisión. Entonces enfrentarse a ese mundo
una de las que más susto le dio, enseguida se las voy a mostrar, la hermana Claudia Duque, que está en este momento viviendo en Lima, en Perú. Aprender a manejar herramientas desconocidas para ellos. Yo voy a saltarme algunos términos porque afortunadamente se me fue la chica del tiempo, pero el inconveniente que nosotros encontramos, por ejemplo, es que muchos no sabían cómo manejar, cómo hacer una edición de radio. Entonces, claro, ellos escribían en el celular, hacían la grabación, pero entonces le quedaban, como decimos popularmente en radio, baches, les quedaban ruidos, les quedaban cosas, y necesitaban hacer la edición. Entonces todos me escribían, profe, ¿cómo hago? Entonces yo a algunos les daba la asesoría, les enseñaba a manejar un programa que es muy fácil, es gratuito, que se llama Audacity, y a otros les ofrecí, totalmente voluntario, con la venia del coordinador, una charla, lo que decía ahorita el rector, de acompañamiento presencial. Y los cité en una universidad donde me prestaron una cabina de radio real e hicimos el ejercicio. Infortunadamente, de los 8 solamente pudo venir una, pero por lo menos esa pagó la venida, y esa chica viene desde Livorina. O sea que se hizo el viaje solamente para venir a grabar. Y le gustó tanto el trabajo que el productor que estaba ahí, el control, necesitaba una voz para grabar un comercial de una cosa política allá en la universidad, y le pidió a ella que la grabara. Esa chica estaba que volaba, ella se fue volando para Livorina nuevamente. Aplicar entonces de la teoría a la práctica, algo real totalmente, y la capacidad de manejar otros temas, en este caso, el mundo de la psicología. Todo ese conocimiento que ya hemos hablado de empezar a identificar otras opciones, que no solamente es comunicación, no solamente es lo que nosotros estudiamos, sino que alrededor de nuestro mundo hay muchas otras cosas, es parte del impacto que se obtuvieron. Se entregaron entonces, como lo decía, 8 clips de radio y 8 clips de televisión. La ventaja es que ya los coordinadores, Roxana y posteriormente seguramente el decano, los van a conocer, los van a identificar, y algunos de ellos, porque obviamente no todos salen 100% con calidad absoluta, hubo unos que cometieron errores de sonido, otros cometieron errores del nombre de la institución, entonces eso hay que hacerles muchas ediciones y mucho trabajo, posiblemente esos no se van a publicar, pero algunos sí. En la autorreflexión, ya yo hacía algunos comentarios en el tema de lo que se debe trabajar con ellos, y es inicialmente que tengan un poquito más de conocimiento, que lleguen a esta práctica de radio y televisión con más información teórica para poder desarrollar una práctica más concreta. La evaluación, infortunadamente, cuando yo hice toda la planeación de la asignatura, no sé, cogí un calendario que no tenía los festivos y no tuve presente que ayer era festivo. Y yo organicé para ayer el encuentro sincrónico donde íbamos a hacer la evaluación con los estudiantes. La profesora Roxana me sapió y me dijo, profe, ¿usted cómo va a hacer una reunión en un festivo? Y obviamente me tocó modificarla y va a ser hoy. Por eso no tengo la evaluación con ellos, pero posteriormente yo se la entregaré a los coordinadores, que hará como histórico de todo este ejercicio. Y simplemente quiero mostrarles aquí las personas que trabajaron. La hermana Claudia, aquí está Andrea, que es de Livorina, Diana, que es de acá de Medellín. Esta chica, por ejemplo, es de Ituango, se llama Juliana. Juliana no utilizó los contactos que nosotros le dimos, pero llevó una persona, un caso real de una persona que tenía el TOC, ¿es que se llama? Exacto, que tenía problemas psicológicos y tuvo trastornos obsesivo compulsivos, aprendieron los estudiantes, no aprendieron. Y esa práctica ella la llevó a una entrevista real. Posteriormente entrevistó a un psicólogo del hospital. También está Julián, el de la arquidiócesis de la práctica, Sara, que es cantante profesional, está esta niña que trabaja, Ana Marcela, que trabaja con la Fundación Aurelio Villano, y está Daniela, que la verdad no sé de dónde es Daniela, no pude saber el dato, es la única que no conoció dónde es, pero trabaja en una vereda, ¿no? De jardín. Bueno, vamos a ver un pedacito solamente para que no nos quedemos con la gana de ver este ejercicio. Profe, lo empezamos y lo pasamos al segundo 45, porfa, para que veamos solamente un pedacito de esta chica. Esta es Andrea, la que vino desde Livorina, posterior a este ejercicio, a hacer el ejercicio de rato. Tómalo desde la presentación.
evaluadora del docente, digamos que a eso no se puede renunciar porque somos los embajadores de la institución en ese frente, además de nuestro saber disciplinar que lo alertamos cada vez que abordamos estudiantes. La última ponencia es de nuestro compañero Carlos Augusto Puerta, tiene que ver con la experiencia de la evaluación sincrónica a través de estos ambientes virtuales en el curso de licenciatura en educación básica. Entonces vamos a escucharlo a él para que continuemos con nuestro evento. Buenos días. Como todos mis compañeros, agradecer, digamos, la posibilidad de compartir con ustedes una experiencia básicamente basada en el acompañamiento. ¿Sí? Digamos que las tecnologías son muy importantes, pero la presencia del docente sigue siendo muy importante. Partiendo del principio de que la educación es esencialmente, como lo dice Mario Kaplun, es un acto comunicativo. Hay otros teóricos como Humberto Maturana, Paulo Freire, incluso David Bohm, que aunque no es educador, sigue aportando algunos elementos a la educación, donde trasciende el acto comunicativo a un acto dialógico. Por tanto, digamos que partimos de un asunto básico, y es que una de las dificultades, uno de los problemas que básicamente se nos presenta en la educación virtual, digamos, es la comunicación con nuestros estudiantes, ¿cierto? A veces para ellos es difícil realizar las actividades, precisamente porque a veces, digamos, no comprenden o a veces los docentes no somos claros, digamos, en el diseño de actividades, y como no estamos ahí presentes, entonces a veces es como un asunto teledirigido. Por lo tanto, ese acompañamiento cobra mucha importancia, ¿cierto? Entonces, digamos que eso se da por dos razones. A veces, digamos, por la dificultad del diseño de las actividades que a veces los estudiantes no la logran comprender, porque a veces leen muy rápido, ¿cierto? O no leen y simplemente pues hacen lo que ellos creen que tienen que hacer. Y entonces eso nos afecta, digamos, el proceso. Esta propuesta, digamos, cómo se puede o cómo se vincula y alinea con la virtualidad, pues digamos que esencialmente es el asunto cómo lograr una asertiva y adecuada comunicación con el estudiante. Cómo sincronizar para que el estudiante realmente aprenda en este proceso. Entonces digamos que hay muchas estrategias y una de ellas precisamente es el acompañamiento, pero también el encuentro sincrónico con los estudiantes. Digamos que ahí es donde en ese acompañamiento, y aquí entran a intervenir muchas teorías, entre ellas la de Vygotsky, que precisamente habla de la zona de desarrollo próximo o el acompañamiento al estudiante, ¿cierto? Donde el docente es un mediador. El docente básicamente con su experiencia entonces apoya todo el proceso del estudiante. ¿Cómo entender entonces ese acompañamiento? Básicamente, incluso el espíritu y el alma de la palabra acompañamiento básicamente tiene su esencia en compartir el pan, ¿cierto? En Oriente, básicamente eso significa acompañamiento, compartir el pan, sentarme con el otro a la mesa y compartir con él ese momento. Entonces aquí en el proceso educativo, pues también aquí que compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos y vamos guiando al estudiante hacia ese proceso. Aquí pues digamos que la innovación en qué está, en cómo posibilitarle al estudiante aprendizaje. Es decir, como lo dice Assmann,
cómo ayudar al estudiante a reconfigurar toda su zona de confort. Porque es que cuando uno está en aprendizaje, ¿uno qué está haciendo? Está saliendo de un estado de confort y el aprendizaje nos moviliza. Incluso Asman dice que ¿qué nos moviliza? Todo un asunto neurológico. Incluso moviliza y mueve, hasta pues algunos teóricos dicen, sobre todo los actuales, que se moviliza incluso la estructura misma de las células. Entonces por eso a veces el aprendizaje es un asunto que a veces nos revuelca, ¿cierto? Es decir, cuando hay aprendizaje, cuando el estudiante dice es que cuando el estudiante es silencioso, pues yo pienso que tiene uno que preocupar más que cuando un estudiante le dice, profe, es que no entiendo, profe, es que tal situación, es que cómo ha puesto, o sea, cuando el estudiante le dice a uno, es porque algo está pasando, ¿cierto? Pero cuando son silenciosos y mandan la actividad por cumplir, pues ahí es donde, entonces la evaluación se vuelve también un asunto transaccional, aquí utilizo las palabras de Nelson, se vuelve un asunto por cumplimiento, por eso esa es una cosa que nosotros tenemos que trascender y es como lograr el proceso, digamos, comunicativo con los estudiantes. Impacto, yo pienso que el impacto está en que el estudiante aplique y aprenda lo que nosotros realmente queremos que aprenda. Entonces, aquí está lo que les decía ahorita. Asman dice que hay aprendizaje cuando realmente movemos al estudiante, cuando le movilizamos sus estructuras mentales. Y la evaluación entonces, a veces como nosotros lo asumimos, tradicionalmente básicamente es un asunto de control, un asunto de medición, incluso un asunto de premios, que esta es una herencia que todavía tenemos de quién, del conductismo, ¿cierto? El conductismo se basa en el principio de estímulo-respuesta. Pues te doy la nota y muchos estudiantes, profe, participé, entonces póngame la nota, ¿cierto? Entonces ahí estamos todavía con esa herencia del conductismo, de las herencias de los premios. Examinar a veces un instrumento de castigo, ¿cierto? Y en la católica, pues ¿cómo la entendemos? Como el proceso. Ahorita nos la leía los compañeros de psicología, ¿cierto? Pero también hay que entenderla como un proceso de recolección de información que nos permita tomar decisiones. Al menos así la miro y eso nos permite a nosotros cambiar este proceso. Y básicamente debemos asumir la evaluación como un asunto que nos posibilite mediar ese aprendizaje. Ahora, la evaluación como mediación de aprendizaje, es hay que mirarla como un asunto de relación y encuentro, de acompañamiento, realimentación en la medida en que el estudiante le permita mejorar, sincronía, es decir, encontrarnos con el estudiante para orientar esos asuntos que nos ayudan, y evaluación formativa. Aquí hay toda una estructura, no me voy a detener mucho en ella. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La evaluación tiene que dar desde el propósito del aprendizaje, nosotros qué buscamos con ella, y hay toda una estructura dentro de todo este proceso de la realimentación. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos